En 1983, el mundo vio nacer oficialmente la válvula de poder Yamaha en la mítica RD350LC. Y lo que parecía apenas una sigla más, escondía una revolución mecánica. Una válvula rotativa comandada electrónicamente que transformaba el carácter del motor como si tuvieras dos motos en una. A bajas vueltas, suavidad y par. En altas, un estallido de potencia que te arrancaba la sonrisa a tirones. La curva de potencia ya no era una traición súbita, sino un relato perfectamente narrado por el pulso del acelerador. Era magia japonesa, pero no de laboratorio. Era magia nacida del barro, de los circuitos, del olor a mezcla quemada en la madrugada de los boxes. Yamaha no solo le devolvía el alma al dos tiempos, lo volvía inteligente, domesticado, pero sin castrarlo. Seguía siendo un animal salvaje, solo que ahora sabía cuándo atacar. Quienes manejaron una RD350 con esta válvula lo saben. No se olvida. No hay modo sport moderno que replique esa patada violenta pero noble. No hay inyección electrónica que pueda simular el instante exacto en que la válvula gira y el mundo se parte en dos, antes de la válvula de poder y después. Presentado primero en motos de competición desde 1977, el Yamaha Power Valve System fue una de esas invenciones que no se entienden con palabras, se sienten. Era un sistema simple en apariencia, pero revolucionario en su impacto. Un tubo cilíndrico, conocido como eje guillotina, que modulaba la apertura del puerto de escape según las revoluciones. Controlado por un servomotor y un microprocesador, palabras que en aquel entonces sonaban más a ciencia ficción que a ingeniería de calle. La válvula se mantenía cerrada a bajas revoluciones para conservar el par y la respuesta inmediata. Pero al superar las 6000 RPM, se abría completamente, liberando una explosión de potencia que llegaba como una cachetada de adrenalina. Esto era una revolución para los motores dos tiempos, conocidos por su potencia abrupta y su entrega caprichosa. Con esta válvula, Yamaha rompía el maleficio. Ya no tenías que elegir entre bajos dóciles o altos rabiosos. Lo tenías todo. Era como tener dos motos en una, y lo más sorprendente era que funcionaba. No era marketing, no era una promesa, era un cambio de paradigma. Pero lo que hacía especial no era solo su ingenio técnico, era el momento en el que apareció. Finales de los 70 y principios de los 80. Una época en que las motos no eran electrodomésticos sobre ruedas. Eran fierros con alma, con carácter, con defectos que te hacían aprender, con virtudes que te enamoraban. Arrancar una dos tiempos con esta válvula no era simplemente encender una moto, era ejecutar un ritual. El zumbido del servomotor antes del arranque, ese pequeño silbido electrónico que indicaba que todo estaba calibrado, era como el sonido de un arma que se amartilla. Cuando Yamaha introdujo el sistema en la RD350LC, no solo cambió su historia, cambió la nuestra. Los que tuvimos una, los que la vimos pasar rugiendo por la calle, con su mezcla humeante dejando un rastro azul detrás, sabemos que eso no era una moto cualquiera. Era un lobo con cerebro, un misil con buenos modales, un antes y un después. Hoy, cuando ves una moto moderna, con su motor completamente sellado, su escape aséptico, su sonido artificial amplificado por altavoces, sentís que algo se perdió. Se gana en eficiencia, en suavidad, en tecnología, claro, pero se pierde en alma. Las motos actuales no te escupen la cara con aceite quemado. No te castigan por soltar el embrague mal. No te exigen que escuches el motor como si fuera un idioma que hay que aprender. En 1983, Yamaha hizo algo más que lanzar una nueva moto. Presentó una declaración de principios, la RZ350, conocida como LC2. No era simplemente una actualización, era la síntesis entre la brutalidad cruda del dos tiempos y una inteligencia mecánica que hasta entonces parecía exclusiva de la Fórmula 1. Su motor bicilíndrico en paralelo, de refrigeración líquida y 347 centímetros,
saltaba de 47 a 58 caballos de fuerza, pero nadie hablaba solo de cifras. Lo que todos sentían, lo que realmente importaba, era cómo esos caballos se soltaban, porque la revolución no estaba en la potencia, sino en su entrega. Con la válvula modulando el escape, como un director de orquesta, la curva de par se volvía pareja, progresiva, adictiva. El tirón violento y traicionero típico del dos tiempos pasaba a ser un recuerdo. Ya no tenías que sostenerte con los dientes al cruzar las 7000 vueltas. Ahora podías empujar desde abajo, con decisión, con control, con esa sensación deliciosa de que la moto entendía lo que querías hacer y lo hacía contigo. Los zonazos de potencia, aquellas explosiones repentinas que te sacaban de la curva sin aviso, se reducían sin sacrificar emoción. La válvula no domaba al motor, lo enseñaba a rugir con inteligencia. Por eso la LC2 no tardó en ganarse un lugar en el panteón de las motos legendarias. Era una bestia afinada, un artefacto de velocidad con alma. Yamaha lo entendió antes que nadie. El futuro no era hacer motores más agresivos, sino más inteligentes. Mientras otros intentaban meter caballos a la fuerza, Yamaha los organizaba en fila, los ponía a trabajar en equipo. El resultado era una moto que no solo corría más, sino que te hacía sentir mejor piloto. Hoy, cuando muchos se suben a una moto de última generación con modos de conducción, controles de tracción y mapas de motor digitales, no saben lo que es aprender con el puño. No saben lo que es afinar el oído con cada cambio de marcha, sentir el latido mecánico que te avisa si vas bien o vas muerto. La RD 350 LC2 te educaba, te hacía mejor, te convertía, poco a poco, en un verdadero motociclista. Y por eso, 4 décadas después, sigue siendo deseada, sigue siendo restaurada, sigue teniendo fanáticos que le hablan como a un animal viejo que aún guarda secretos. Tras su éxito en Yamaha, la válvula no tardó en despertar miradas de admiración, envidia y copia. Otras marcas comenzaron a desarrollar sistemas similares para sus motores de dos tiempos. Honda con su Attack y Kawasaki con el Kips. Cada una buscaba replicar lo que Yamaha ya había logrado. Un motor que no tuviera que elegir entre fuerza bruta y manejabilidad, entre par en bajas y furia en altas. Pero la historia es clara. Yamaha fue la que llegó primero y la que lo hizo mejor, porque la válvula no fue solo un avance técnico, fue un símbolo, un grito de guerra desde Japón, que dejó claro que el futuro de las motos pasaba por la inteligencia mecánica sin renunciar al carácter. Mientras Europa aún miraba con nostalgia sus viejas Café Racer y América seguía enamorada del músculo pesado y ruidoso, Japón trazó un nuevo camino, uno donde la tecnología no mataba la emoción, la potenciaba. Yamaha reafirmó el liderazgo japonés en innovación motociclista, no con discursos ni publicidades vacías, sino en la pista, en la calle, en cada semáforo donde una RD 350 humillaba a motos mucho más grandes. Impulsó una nueva generación de motores más versátiles, más eficientes, más potentes, pero también más humanos, porque no todo estaba en la electrónica. Estaba en cómo esa válvula sabía leer tus intenciones, incluso antes de que giraras del todo el acelerador. Hoy, en una época donde los motores se ocultan tras carcasas plásticas, donde la conexión se da a través de sensores y algoritmos, mirar hacia atrás y recordar al IPVS es volver a un momento en que la moto te escuchaba, te respondía, te desafiaba, donde la tecnología estaba a tu favor, pero nunca en tu lugar. Pero esperen, porque Yamaha no solo se conformó con esa válvula. A comienzos de los años 90, cuando el mundo de las motos de alta cilindrada se debatía entre la potencia bruta y la finura técnica, Yamaha volvió a patear el tablero. Ya lo había hecho con la válvula de poder en los dos tiempos y ahora lo haría en el terreno del cuatro tiempos con otra creación igual de brillante. El sistema EXUP, sigla de Exhaust Ultimate Power Valve. La lógica era clara. Si una válvula en el escape había transformado la experiencia del dos tiempos, ¿por qué no hacer lo mismo con los cuatro tiempos? Esos motores que todos creían ya dominados. Así fue como nació, una válvula instalada directamente en el escape,
que controlada por un motor servo, y la ECU modulaba la contrapresión de los gases según el régimen del motor, a ralentí o en bajas RPM. La válvula se cerraba parcialmente, ayudando a conservar el par motor y logrando una respuesta más viva, más contundente. Pero a medida que las revoluciones subían y el sonido del motor se convertía en sinfonía, la válvula se abría del todo, permitiendo que los gases fluyeran sin restricciones, liberando la potencia máxima con una entrega limpia, lineal, predecible y brutal cuando lo pedías. Modelos como la Yamaha FZR1000 fueron los primeros en portar esta joya, y los resultados no se hicieron esperar. Mientras otras superbikes de la época tenían curvas de potencia erráticas, con baches incómodos o explosiones difíciles de controlar, las Yamaha con X-Up ofrecían una progresión perfecta. Eran más fáciles de pilotar, más rápidas de salida de curva, más eficientes sin perder carácter. El X-Up fue, en cierto modo, el puente entre la vieja escuela y la nueva era digital. Una pieza mecánica, tangible, que traducía electrónica en sensación. Un invento que, sin pedirle permiso al piloto, hacía su trabajo en silencio, pero se notaba con cada giro de muñeca. Hoy, cuando la electrónica lo domina todo, desde el ABS en curva hasta el control de tracción en lluvia, el X-Up parece casi romántico. Una tecnología de transición, sí, pero con alma. Una válvula en el escape que no solo modificaba la presión de los gases, modificaba la forma en que una superbike se comportaba, se sentía, se conectaba con quien la montaba. Yamaha no inventó solo un sistema, inventó una respuesta elegante al problema de siempre: cómo domar la potencia sin traicionar la emoción. Y si escuchas con atención una FCR antigua, mientras acelera, aún podés oírlo, el leve cambio en el tono, ese suspiro mecánico, cuando el X-Up se abre y la historia se repite.